amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor, viene hoy con un nuevo video y nuevamente desde la cocina de mi amiga Adri. Vamos a preparar una receta de la cocina internacional. Se trata del delicioso suero de helado llamado vaca negra. Y miren cómo nos ha quedado a nosotros este helado, se ve súper delicioso. Si ya quieres saber todos los detalles, te invito a que te quedes con nosotros. Y ahora, adelante video. Comencemos como de costumbre hablando dónde pueden encontrar los ingredientes. Al final del video van a ver la lista de todos ellos. Acá abajo en la cajita de descripción también lo pueden encontrar. Y a medida que los estoy usando durante la preparación de la receta, van a ir apareciendo en pantalla las cantidades exactas. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser en este recipiente agregar la leche condensada. Continuamos agregando la vainilla. Y con un batidor globo de mano lo vamos a integrar, vamos a mezclar muy bien. Y vamos a reservar para después. En este recipiente amplio que acabo de sacar del refrigerador, del congelador, porque tiene que estar bien frío, recuerden que estamos haciendo helado, vamos a agregar la nata, que también saqué ahora mismo del refrigerador, y con una batidora eléctrica de mano y con las varillas, las de globo, vamos a batir primero a velocidad baja y vamos subiendo a velocidad alta y vamos a estar batiendo hasta que hagan picos. Y ya esto está listo, así que voy a apagar. Vean, esta es la consistencia. No nos podemos pasar, hay que tener cuidado con eso porque si no se nos hace mantequilla. Y ahora voy a buscar la leche condensada. Vamos a agregar, como les decía, la leche condensada que tenemos mezclado con la vainilla. Y con una espátula y con movimientos envolventes, mezclándolo todo porque no queremos que pierda la textura de la crema que logramos cuando batimos con las varillas. Ya yo tengo todo bien mezclado, lo voy a pasar para un recipiente que yo tengo que es especial para los helados. Déjenme limpiar un poco esto. En este momento lo voy a pasar, como les decía, para acá. Lo voy a tapar y lo vamos a llevar para el congelador toda la noche y mañana regresamos para ver qué tal nos ha quedado. Ya pasó toda la noche nuestro helado en el congelador, para ustedes fue solo un segundo y vamos a comenzar preparando nuestra vaca negra. Tomamos la bola de helado de vainilla y la vamos a poner en el vaso. Y vamos a tomar la segunda bola y la dejamos caer.
Ahora vamos a ponerle la Coca-Cola. Yo estoy usando Coca-Cola, pero pueden usar otra marca. Miren cómo va haciendo espuma. Y por último le quiero agregar sirope de chocolate. Es totalmente opcional, pero le aporta un sabor muy rico, además de que se ve súper lindo. Les recomiendo que tengan un plato debajo del vaso para que el sirope no tenga problema para caer. Y como ven, yo estoy aquí listísima para probar este delicioso suero de helado Vaca Negra y hoy no tengo que esperar porque llegue Albert porque aquí está a mi lado. Yo estoy más que listo para probar este suero de helado llamado Vaca Negra, que me imagino que está riquísimo. Ustedes lo están viendo. Debe estar riquísimo. Bueno, ya yo voy a hacer el trabajo. No, espérate, no. ¿Todavía? No tan rápido así, porque primero nuestros amigos quieren saber si investigaste algo sobre el origen. Puedo decirle que este suero de helado llamado Vaca Negra, bueno, se llama Vaca Negra en Cuba, surgió aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Ahí había un señor que vendía refrescos. En un día muy caluroso se quedó sin hielo. ¿Y qué hizo él? Decidió comprarle a un señor que vendía helado cerca de él, comprarle helado, ese helado ponérselo adentro a los refrescos que él vendía, porque se le había quedado sin hielo. Y de ahí surgió el suero de helado llamado Vaca Negra. Bueno, aquí no se llamaba Vaca Negra, aquí se le da un nombre como flotante, ¿no? Flotante. Flotante, era el nombre que tenía. Ese suero llegó a Cuba y en Cuba, bueno, cuando él lo empezó a vender allí, se convirtió en algo muy popular, a todo el mundo le gustó y empezaron a imitarlo. Empezaron a imitarlo otros vendedores, empezaron a imitar lo que él había hecho. ¿Y tú qué averiguaste? Bueno, que no solamente fue popular en ese momento en que el Señor lo creó, sino que rápidamente se hizo popular en todos los Estados Unidos y en otros países alrededor del mundo. Así como por ejemplo Australia y Nueva Zelanda, que ahí se conoce con el nombre de Spider. Araña. Ajá, araña en español. En otro país que también se hizo rápidamente popular fue en Puerto Rico, que ahí se llama blackout, o le dicen así, que es como apagón. Y quiero decir también que en Cuba, en el Copelia de La Habana lo vendían muchísimo y en todos los copelios de las provincias también se vendía. Era popular. Tanto es así que todas sus amigas, amigos de nosotros, nos han pedido que hagamos la receta de Vaca Negra. ¿Se acuerdan? Bueno, en Cuba ya me imagino que ya no lo vendan, pero ¿se acuerdan de cuando lo tomaban en el Copelia de La Habana, el Vaca Negra? A mí me encantaba, cada vez que yo veía que lo estaban ofertando, eso era lo que yo iba a pedir inmediatamente. ¿Y ya podemos hacer el trabajo difícil? No, porque quiero aprovechar para pedirles que si les ha gustado toda la preparación de esta receta, nos regalen un me gusta, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. ¿Y por qué es necesario que ellos, ese botoncito que dice ahí en la esquina suscribirse, lo toquen? ¿Por qué es importante? Porque nosotros estamos corriendo una meta que es lograr 1.000.000 de suscriptores. 1.000.000 de amigos, así como ustedes. Amigos como ustedes que nos van a ayudar, bueno, no nos van a poder ayudar a tomar este Vaca Negra, pero sí nos van a ayudar a llegar a la meta. Este botoncito de suscribirse es fácil, lo tocan, es gratis. Lo mejor que tiene que es gratis, no les va a costar nada, pero nos va a ayudar a llegar a la meta que dijimos ahorita. 1.000.000 de amigos, 1.000.000 de suscriptores. Y quiero aprovechar también para invitarlos a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en estas redes ustedes van a encontrar tanto estos videos que ponemos en YouTube, que los ponemos en ellas, como actualizaciones, fotos y otras cosas aparte que no tienen exactamente que ver directamente con la cocina. En las redes ustedes van a ver, por ejemplo, avances del próximo video, pequeño corto del próximo video que ya
nosotros lo vamos a poner en el canal. Y ya podemos hacer el trabajo difícil. Yo creo que sí, y si quieres puedes ponerle más soda, Coca-Cola y sirope de chocolate. También lo pueden hacer con otro tipo de refresco. El clásico es refresco negro. Y ahora con la cuchara vamos a mezclar. Esto está riquísimo. Es que si ustedes vieron el video, como ella hizo el helado de vainilla, y ahora a probar la vaca negra, el suero de helado vaca negra. Y vamos a probarlo. Delicioso. Y con este calor que hay, por cierto, si se dieron cuenta, estamos en la parte afuera de la casa de mi amiga Abri, estamos en el porche, aprovechando la oportunidad y así cambiamos un poco el ambiente. Y qué mejor que en un día caluroso tomarse algo frío como este suero de helado vaca negra. Vayan para la cocina, preparen la receta, les va a encantar. El que no haya nunca tomado vaca negra, le va a gustar muchísimo. No solamente lo puede hacer con Coca-Cola, también lo puede hacer con otras bebidas, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, nos gusta también hacerlo con malta. ¿Vamos a chocar? Vamos a brindar, brindemos. Por mucha salud para todos, para ustedes, para nosotros, para toda nuestra familia, para todos, para todos. Mucha salud. Y bueno, nos vamos a despedir deseándoles que tengan un lindo día y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Chao. Y seguimos aquí tomando nuestra vaca negra. Riquísimo. Riquísimo.